Deja ir y permite que la vida fluya. Budismo práctico. La enseñanza budista nos recuerda una verdad simple y profunda. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos. El apego es la raíz del sufrimiento, porque nos ata a una ilusión de control sobre aquello que, por naturaleza, está en constante cambio. La vida fluye como un río, impredecible, dinámico, a veces tranquilo y otras veces turbulento. Sin embargo, en lugar de aprender a navegar en su corriente, solemos resistirnos, luchando contra lo inevitable. Este hábito de querer forzar, retener o manipular lo que acontece nos aleja de la paz interior y de la claridad espiritual. El budismo práctico nos enseña que el verdadero poder no está en dominar la vida, sino en aprender a soltar y confiar en su sabiduría. Dejar ir no significa renunciar a los sueños, ni caer en la apatía o la indiferencia. Significa reconocer que la vida tiene su propio ritmo y que, cuando nos abrimos a él, experimentamos armonía, abundancia y libertad interior. Este camino de desapego consciente nos conduce a una transformación profunda, a una vida más ligera, auténtica y plena. En este extenso viaje exploraremos paso a paso cómo dejar ir y permitir que la vida fluya desde la visión del budismo práctico. Veremos cómo soltar el peso del control, cómo transformar el apego en libertad, cómo la aceptación abre puertas invisibles y cómo el fluir con el presente despierta nuestra verdadera naturaleza. A continuación, comenzamos con el primer gran pilar de esta enseñanza, la sabiduría de soltar el control. Soltar el control, el primer acto de libertad. La mente humana tiene un impulso natural de control. Desde nuestra infancia aprendemos que debemos esforzarnos por mantener las cosas bajo nuestra voluntad, controlar los resultados, controlar nuestras emociones, controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Sin embargo, el budismo nos advierte de un error fundamental en esta visión. La vida, en su esencia, no puede ser controlada. Todo está sujeto a la impermanencia, anicca. Los momentos felices pasan, los logros se desvanecen, las relaciones cambian y hasta nuestro propio cuerpo está en constante transformación. Cuando intentamos detener ese flujo natural, nos encontramos atrapados en la frustración y el sufrimiento. Es como tratar de detener un río con las manos. Cuanto más nos resistimos, más agotados quedamos, y el río, inevitablemente, sigue su curso. Dejar ir el control no significa caer en la pasividad ni vivir sin propósito. Significa reconocer que hay un límite natural a lo que nuestra voluntad puede abarcar. Podemos actuar, sembrar, dar lo mejor de nosotros, pero los frutos no siempre dependerán de nuestro esfuerzo. En el Dhammapada se enseña que incluso el mayor esfuerzo no puede detener lo que ya está destinado a transformarse, porque todo fenómeno condicionado está sujeto a nacer, crecer y extinguirse. La libertad comienza cuando comprendemos que no necesitamos tener respuestas para todo, ni dirigir cada detalle de nuestra existencia. La mente se relaja al reconocer que no tiene que luchar contra lo incontrolable. En ese espacio de rendición surge algo extraordinario: paz interior, gratitud y la apertura a nuevas posibilidades que antes estaban bloqueadas por la obsesión de querer que todo sea a mi manera. Imagina una situación común. Alguien intenta desesperadamente mantener una relación que ya no tiene vida. La necesidad de control lo hace sufrir, porque insiste en forzar lo que la naturaleza ya está disolviendo. Cuando finalmente suelta, aunque duela, experimenta un alivio inesperado. La energía que antes estaba atrapada en la lucha se libera, y esa persona puede abrirse a nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, incluso a nuevos amores. En el budismo práctico, soltar el control es confiar en el fluir de la vida.
Es aprender a observar sin aferrarse, a actuar sin apego a los resultados y a recibir sin miedo lo que llega. Cuando practicamos esto, descubrimos que la vida siempre nos guía hacia donde necesitamos estar, incluso si no coincide con lo que imaginábamos. Por eso, dejar ir no es debilidad, es la más profunda fortaleza espiritual. La verdadera libertad comienza cuando soltamos el control y aceptamos que el río de la vida fluye con más sabiduría de la que nuestra mente limitada puede comprender. Si quieres seguir explorando estas enseñanzas y descubrir cómo transformar tu vida a través del desapego y la confianza en el fluir, suscríbete a nuestro canal. Cada paso que damos en este camino nos acerca a una vida más plena y en armonía con el universo. El apego como raíz del sufrimiento. El budismo práctico sostiene que la fuente principal de nuestro dolor emocional y espiritual no es lo que ocurre en la vida, sino la forma en que nos relacionamos con ello. No es la pérdida en sí lo que destruye la paz, sino el apego a lo perdido. No es la incertidumbre lo que nos causa angustia, sino el apego a la necesidad de certeza. No es la soledad lo que hiere, sino el apego a la idea de que siempre deberíamos estar acompañados. La doctrina de Buda explica que el apego, taña, la sed insaciable, es la fuerza que nos encadena al ciclo de insatisfacción, porque nos obliga a buscar fuera de nosotros lo que ya está dentro. El apego nos promete seguridad, estabilidad y felicidad, pero en realidad nos condena a la frustración, ya que todo lo que deseamos es impermanente. Imagina que alguien coloca en sus manos un hermoso loto, lo contempla y lo ama profundamente, pero, temeroso de perderlo, aprieta sus dedos sobre los pétalos, intentando retener su belleza. Lo que ocurre es inevitable. El loto se marchita más rápido y el acto de aferrarse destruye aquello que pretendía proteger. Así ocurre con todos nuestros apegos. Cuanto más nos aferramos, más pronto se rompe la ilusión, porque lo que intentamos retener está sujeto al cambio. La vida entera es impermanencia. Ninguna circunstancia, ningún objeto, ningún vínculo humano puede permanecer estático. Resistirse a esta verdad es como luchar contra la ley de la gravedad, una batalla perdida desde el inicio. El apego se manifiesta en múltiples formas, algunas obvias y otras muy sutiles. Está en la obsesión por acumular riquezas, creyendo que el dinero comprará seguridad. Está en la necesidad de reconocimiento, buscando la aprobación de los demás como fuente de identidad. Está en la dependencia emocional, donde el amor se convierte en posesión y el vínculo en prisión. Incluso está en la espiritualidad, cuando nos apegamos a prácticas, rituales o conceptos y confundimos el camino con la meta. El budismo práctico nos invita a mirar con honestidad todas estas formas de apego y a reconocer cómo nos esclavizan. No se trata de renunciar al amor, a los vínculos, a los proyectos o a los sueños. El desapego no es indiferencia ni frialdad. Es un modo de relacionarnos desde la libertad, sin esclavizarnos por el miedo a perder. El verdadero amor, por ejemplo, florece en el desapego, porque cuando no hay posesión ni exigencia, el otro puede ser plenamente libre. El verdadero disfrute de la vida surge del desapego, porque disfrutamos sin miedo al fin de la experiencia. El verdadero trabajo espiritual también nace del desapego, porque no buscamos alcanzar una meta para el ego, sino vivir cada instante como parte de un proceso infinito. Al profundizar en la enseñanza de Buda, encontramos que el apego es siempre un intento de congelar lo inmutable. Queremos que la juventud dure, que la salud sea eterna, que las relaciones nunca cambien, que el éxito conquistado sea permanente. Pero la existencia nos recuerda constantemente lo contrario. Todo está en flujo. Al resistir esa verdad, sufrimos. En cambio, cuando aceptamos la impermanencia, el sufrimiento se disuelve y la mente experimenta un alivio inmenso.
El apego también crea ilusiones. Nos hace creer que sin cierto objeto, persona o situación no podremos ser felices. Pero la experiencia muestra que, incluso cuando obtenemos lo que deseamos, el placer es pasajero y pronto surge un nuevo deseo. El ciclo se repite una y otra vez, como una rueda que nunca se detiene. Este círculo es el samsara, el vagar interminable del alma, entre satisfacción efímera y sufrimiento inevitable. El desapego, en cambio, rompe la rueda. Nos enseña a vivir sin depender del exterior para sentir plenitud. Nos muestra que la verdadera paz nace del interior, de un estado de conciencia que no necesita condiciones para florecer. Dejar ir el apego no es fácil. Nuestra cultura nos educa desde pequeños a buscar fuera la fuente de la felicidad. Juguetes, calificaciones, pertenencias, títulos, reconocimiento. Desde niños aprendemos a atar nuestra autoestima a resultados externos. Por eso, desaprender el apego es un proceso de desaprendizaje profundo, de volver a mirar la vida con otros ojos. El budismo práctico ofrece herramientas muy claras para ello. La meditación como vía de observación desapegada, la práctica de la atención plena, mindfulness para reconocer sin identificarse, la compasión para soltar la necesidad de posesión y la sabiduría para aceptar que todo cambia y nada nos pertenece. En este punto es esencial distinguir entre el amor y el apego. Muchas veces creemos que amamos, cuando en realidad estamos aferrados. El amor verdadero no exige, no controla, no retiene. El apego, en cambio, necesita poseer. El amor acepta la libertad del otro, incluso si ello significa dejarlo partir. El apego convierte al otro en objeto de necesidad y proyecta sobre él la responsabilidad de nuestra felicidad. El amor se alegra con la dicha del ser amado. El apego se desespera ante la mínima amenaza de pérdida. Comprender esta diferencia nos transforma por completo, porque aprendemos a cultivar relaciones libres de cadenas, vínculos donde cada uno puede ser sí mismo y al mismo tiempo compartir la plenitud de su ser con el otro. El desapego no significa no sentir, al contrario, significa sentir con mayor profundidad. Cuando no hay miedo a perder, vivimos cada experiencia con total intensidad. Degustamos un alimento con gratitud, sin lamentarnos, porque se acabará. Abrazamos a alguien con presencia, sin pensar en la próxima ausencia. Disfrutamos un amanecer sin querer detener el sol en el horizonte. El desapego intensifica la vida porque nos libera del miedo que la apaga. Uno de los grandes obstáculos al desapego es el ego. El ego se construye de identidades, de etiquetas, de historias que necesitamos proteger. El ego se apega a su autoimagen, a sus logros, a su narrativa personal. Por eso, soltar el apego es también un acto de disolver el ego. Es comprender que no somos nuestras posesiones, ni nuestras relaciones, ni siquiera nuestras creencias. Somos conciencia pura, testigos del fluir de la existencia. Cuando el ego se debilita, el apego pierde fuerza y la vida comienza a experimentarse desde una perspectiva más amplia, serena y verdadera. En la práctica diaria, podemos empezar este camino con pequeños gestos. Dejar ir la necesidad de tener siempre la última palabra en una discusión. Soltar la obsesión de que todo debe salir según lo planeado. Aprender a observar una emoción sin identificarnos con ella. Entregar con amor sin esperar recompensa. Aceptar con serenidad los finales que la vida nos muestra. Cada acto de desapego abre espacio en nuestro corazón y nos conecta más profundamente con el fluir de la vida. En los sutras se enseña que quien logra soltar el apego experimenta el nirvana aquí y ahora. Nirvana no es un lugar ni una meta futura, es la extinción del fuego del deseo insaciable, del odio y de la ignorancia. Cuando dejamos ir, cuando permitimos que la vida fluya sin resistencia,
Saboreamos la libertad del nirvana en cada respiración, en cada paso, en cada instante de presencia plena. El apego nos mantiene prisioneros de la ilusión. El desapego nos abre las puertas de la verdadera realidad. El apego nos encadena a lo efímero. El desapego nos conecta con lo eterno. El apego nos consume con ansiedad y miedo. El desapego nos regala calma y confianza. Soltar no es perder, es ganar la vida en su forma más pura. Por todo esto, comprender el apego como raíz del sufrimiento es el segundo gran pilar del budismo práctico para aprender a dejar ir y fluir con la existencia. No se trata de negar lo humano, sino de vivirlo con sabiduría, transformando el apego en libertad y el deseo en presencia consciente. Si deseas seguir explorando cómo el desapego puede transformar tu vida y llevarte a una libertad interior más profunda, te invito a suscribirte a nuestro canal. Este camino apenas comienza y juntos podemos descubrir el arte de soltar y permitir que la vida fluya con toda su belleza. La aceptación como puerta a la paz interior. Aceptar no es resignarse, no es bajar la cabeza y permitir que la vida pase por encima de nosotros. Aceptar es un acto de sabiduría profunda que surge del entendimiento de cómo funciona la realidad. El budismo práctico nos recuerda que el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que ocurre. Resistirse a lo inevitable es pelear con el viento, es luchar contra el paso del tiempo, es intentar que la vida siga nuestras reglas en lugar de aprender a fluir con las suyas. La aceptación es el gesto humilde y poderoso de abrirnos a lo que es, sin maquillarlo con deseos ni rechazarlo con miedos. Cuando aceptamos, dejamos de gastar energía inútil en la batalla contra lo que ya está aquí. Por ejemplo, una enfermedad inesperada. Resistirse genera rabia, impotencia y victimismo. Aceptar no elimina la dificultad, pero la transforma en camino, en aprendizaje y en posibilidad de crecimiento. Lo mismo ocurre con las pérdidas, con las decepciones, con los cambios que no pedimos. Cuando aceptamos, la herida se convierte en puerta. El sufrimiento se suaviza porque ya no añadimos resistencia al dolor. La vida no se trata de controlar lo que sucede, sino de decidir cómo lo vivimos. La aceptación es esa decisión consciente de vivir con apertura lo que toca. La aceptación no implica pasividad. El budismo nos enseña a aceptar el presente, no a conformarnos con él eternamente. Aceptar es reconocer la realidad tal como es ahora y desde esa claridad actuar de la manera más sabia posible. Solo quien acepta puede transformar porque solo quien ve con claridad puede elegir. Negar la realidad nos mantiene ciegos, atrapados en ilusiones. Aceptarla nos abre los ojos. La aceptación nos libera del peso de cómo deberían ser las cosas. Nos enseñaron a vivir esperando que la vida se ajuste a nuestras expectativas. La pareja ideal, el trabajo perfecto, la salud intacta, el éxito permanente. Pero la vida rara vez coincide con ese guión. Aceptar significa soltar el guión y abrazar la obra tal como se representa. Al hacerlo, descubrimos belleza en lo inesperado, sentido en lo doloroso y oportunidades en lo incierto. La aceptación no cambia los hechos, cambia nuestra relación con ellos. Un ejemplo común es el miedo al paso del tiempo. Resistirse a la vejez es fuente de ansiedad constante, cirugías, obsesión por la apariencia, rechazo del cuerpo cambiante. Aceptar la impermanencia, en cambio, abre un espacio de gratitud. Cada arruga se convierte en testimonio de experiencias vividas, cada año en un regalo de conciencia. Aceptar el paso del tiempo nos devuelve la serenidad, porque dejamos de pelear con lo inevitable. La aceptación también transforma nuestras relaciones. Cuando no aceptamos al otro como es, sufrimos intentando cambiarlo. Queremos que la pareja sea distinta, que los hijos cumplan nuestras expectativas.
que los amigos se comporten como creemos correcto. Esa lucha constante crea conflicto y resentimiento. Aceptar al otro, en cambio, no significa aprobar todo lo que hace, pero sí reconocer que es un ser humano en su propio proceso. Desde esa aceptación podemos relacionarnos con amor y compasión, sin la carga de querer moldearlo a nuestra medida. La aceptación abre espacio para vínculos más auténticos y libres. Aceptar la vida tal como es también nos conecta con el presente. Nuestra mente tiende a vivir en lo que debería haber sido o en lo que debería ser. Nos castigamos por errores pasados o nos angustiamos por futuros inciertos. Aceptar es volver a la hora, a este instante donde la vida realmente ocurre. El budismo enseña que en el presente no hay sufrimiento, solo experiencia. El sufrimiento nace cuando la mente viaja a lo que ya pasó o a lo que aún no existe. La aceptación es un ancla que nos devuelve al único lugar donde podemos vivir con plenitud, el aquí y el ahora. Una práctica fundamental en este camino es la meditación. Cuando meditamos, observamos pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlos. Simplemente los aceptamos como fenómenos pasajeros que surgen y desaparecen. En esa observación desapegada, aprendemos que nada nos define ni nos pertenece. Todo cambia, todo fluye. La aceptación se vuelve un estado natural de la mente que deja de pelear con su propia experiencia. Aceptar también significa soltar el deseo constante de que las cosas sean diferentes. El apego a cómo debería ser la vida nos roba la paz. Siempre falta algo: más dinero, más reconocimiento, más amor, más éxito. La aceptación rompe ese ciclo porque nos permite ver que lo que hay ahora ya es suficiente. Esto no significa dejar de crecer o mejorar, sino reconocer que la plenitud no está en el futuro, está en la actitud con que vivimos el presente. Cuando aceptamos, incluso el dolor se transforma. El dolor es inevitable. Pérdidas, enfermedades, decepciones forman parte de la vida. Pero el sufrimiento es opcional, porque nace de nuestra resistencia. Aceptar el dolor no lo elimina, pero lo aligera, lo hace transitable. Es como cargar un peso. Cuando lo resistimos, se siente insoportable. Cuando lo aceptamos y lo abrazamos, se vuelve más ligero. El budismo nos enseña que el dolor puede ser un maestro si lo aceptamos con atención plena y compasión hacia nosotros mismos. En este sentido, la aceptación es también una forma de amor. Amar lo que es, sin condiciones, sin exigencias, sin que tenga que ajustarse a lo que esperábamos. Amar la vida en todas sus formas, incluso en aquellas que no comprendemos. Esa aceptación amorosa abre un espacio profundo de paz interior, porque ya no luchamos contra el universo, sino que nos armonizamos con él. Un aspecto esencial de la aceptación es aprender a confiar. Confiar en que la vida tiene su ritmo, que cada experiencia tiene un sentido, aunque no podamos verlo de inmediato. Confiar en que incluso las pérdidas y los obstáculos pueden ser parte de un proceso mayor de aprendizaje. Cuando confiamos, la aceptación se vuelve más sencilla, porque dejamos de exigir explicaciones inmediatas y nos abrimos a la sabiduría de lo desconocido. El budismo práctico invita a cultivar esta aceptación en lo cotidiano. Aceptar el tráfico en lugar de desesperarse. Aceptar un retraso sin perder la calma. Aceptar una emoción difícil como parte de la experiencia humana. Aceptar que la vida no siempre responde a nuestros planes. Cada pequeño acto de aceptación nos entrena para enfrentar con serenidad los grandes desafíos. Con el tiempo, la aceptación se convierte en una llave que abre la puerta a la paz interior. Porque la paz no depende de que todo salga como queremos, sino de cómo recibimos lo que ocurre. La paz no es ausencia de dificultades, es presencia de aceptación. Y cuando alcanzamos ese estado, descubrimos que nada externo tiene poder real para robarnos la serenidad.
Aceptar la vida no es fácil, porque el ego siempre querrá luchar, controlar, resistirse. Pero es un camino posible y liberador. Requiere práctica, paciencia y compasión con uno mismo. Cada vez que elegimos aceptar en lugar de resistir, damos un paso hacia la libertad. Cada vez que decimos sí a lo que es, aunque duela, nos acercamos más a la verdad de la existencia. La aceptación no es el final del camino, es la puerta. Al atravesarla, encontramos una nueva forma de vivir, más ligera, más serena, más plena. Es el tercer gran pilar del budismo práctico para dejar ir y permitir que la vida fluya. Si sientes que estas palabras resuenan contigo y deseas seguir profundizando en cómo la aceptación puede transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. A través de estas enseñanzas, seguiremos caminando juntos hacia una vida más libre y en armonía con el fluir del universo. Fluir con el presente y despertar a la realidad. Fluir con el presente significa vivir plenamente aquí y ahora, sin quedar atrapados en las cadenas del pasado ni en la ansiedad por el futuro. Esta enseñanza, central en el budismo práctico, no se reduce a una frase inspiradora, sino que es un camino de transformación profunda de la conciencia. Cuando permanecemos en el presente, dejamos de luchar con fantasmas y aprendemos a descubrir la vida en su forma más pura. Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es practicarlo, porque nuestra mente ha sido entrenada durante siglos para vagar, para escapar, para refugiarse en recuerdos o proyecciones. Sin embargo, todo lo que buscamos, paz, claridad, libertad, ya se encuentra en este instante, esperando a que lo descubramos. El ser humano tiene una tendencia natural a escapar del presente. El pasado lo atrapa con culpas, nostalgias y heridas que se reviven una y otra vez como si fueran actuales. El futuro lo engancha con miedos, expectativas y preocupaciones que casi nunca se cumplen como imaginamos. En esa oscilación constante, el presente se pierde. Se nos escurre como arena entre los dedos, pero el presente es lo único real. El pasado ya no existe más que como memoria. El futuro aún no ha nacido más que como imaginación. La vida sucede únicamente aquí, en este segundo que respiras, en este instante que vives. Fluir con el presente no significa olvidar la historia ni dejar de planear, sino comprender que el único lugar donde realmente tenemos poder es ahora. Podemos aprender del pasado y sembrar semillas para el futuro, pero la experiencia directa de la vida solo ocurre en el presente. Al comprender esto, dejamos de cargar con pesos innecesarios. No se trata de negar lo que ya fue, ni de ignorar lo que vendrá, sino de evitar que nos roben la oportunidad de estar vivos aquí y ahora. Una de las razones por las que nos cuesta tanto permanecer en el presente es que creemos que la felicidad está en otro lugar o en otro tiempo. Pensamos, seré feliz cuando consiga este trabajo, cuando encuentre pareja, cuando supere esta dificultad, cuando llegue ese momento. Pero ese momento nunca llega, porque siempre habrá algo más que desear. El budismo nos invita a mirar la raíz de este engaño. La felicidad no está en el futuro, está en la manera en que vivimos cada instante. Si no podemos encontrar paz en lo que tenemos hoy, tampoco la encontraremos cuando alcancemos lo que deseamos. Siempre habrá un todavía no, una excusa para postergar la plenitud. Fluir con el presente es romper ese ciclo y descubrir que la vida ya está completa en este instante. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es la herramienta esencial para cultivar esta actitud. Se trata de entrenar la mente para regresar una y otra vez a la hora, observando pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse con ellos. Es como sentarse a la orilla de un río y mirar cómo pasa el agua. No intentamos detenerla ni manipularla, solo la observamos. Lo mismo ocurre con la mente, pensamientos y emociones fluyen, y cuando los contemplamos sin aferrarnos, descubrimos que no somos ellos.
Somos la conciencia que observa. Esa conciencia siempre está en el presente. Cuando logramos habitar el presente, la vida se transforma. Lo simple se vuelve extraordinario. Un vaso de agua sacia no solo la sed, sino también el espíritu. Una caminata se convierte en meditación en movimiento. Una conversación adquiere una profundidad nueva porque escuchamos de verdad. La mente deja de correr y el corazón se abre. En ese estado, la vida fluye con naturalidad, sin fricción, como el agua que encuentra su camino entre las piedras. Fluir con el presente también significa aceptar la impermanencia. Cada instante nace y muere al mismo tiempo. Cuando lo comprendemos, dejamos de intentar detener lo efímero. Sabemos que nada dura para siempre, y eso no nos entristece, sino que nos libera. Cada momento se vuelve valioso porque sabemos que es único. Esta conciencia nos enseña a vivir con gratitud, a saborear la vida como un regalo irrepetible. El presente, sin embargo, a veces trae dolor. Y es allí donde solemos huir. Cuando aparece la incomodidad, buscamos refugio en la fantasía o en la memoria. Pero el budismo nos recuerda que incluso el dolor puede ser transformado si permanecemos presentes con él. Cuando aceptamos la emoción difícil, la respiramos y la observamos, descubrimos que también es impermanente. El dolor cambia, se mueve, no es eterno. Al permanecer con atención plena, el dolor pierde parte de su poder y se convierte en maestro. Nos enseña paciencia, compasión y fortaleza interior. Fluir con el presente también rompe las cadenas de la identidad rígida. Muchas veces nos definimos por el pasado. Soy así porque me pasó esto, porque tuve tal experiencia. Pero cuando habitamos el presente, comprendemos que no estamos fijos en ninguna historia. En cada instante podemos renacer, podemos reinventarnos. No somos prisioneros de lo que fuimos. Tampoco necesitamos esperar al futuro para ser quienes queremos ser. El ahora es siempre oportunidad de transformación. La práctica cotidiana de fluir con el presente se cultiva en lo simple. Comer con atención, sin distracciones, saboreando cada bocado. Caminar sintiendo el contacto de los pies con la tierra. Escuchar a alguien sin pensar en la respuesta, solo recibiendo sus palabras. Respirar conscientemente, notando cómo el aire entra y sale. Estos actos sencillos nos devuelven a la realidad del ahora. Poco a poco, la mente aprende a quedarse más tiempo en el presente y a dejar de vagar sin control. La vida moderna, con su velocidad y exceso de estímulos, nos arrastra hacia la dispersión. Vivimos con prisa, llenos de pantallas, pendientes de notificaciones. Nuestra atención está fragmentada. Por eso, fluir con el presente es también un acto de resistencia frente al ritmo frenético del mundo actual. Es elegir conscientemente detenerse, respirar, estar aquí. Esta decisión nos devuelve a lo esencial. Nos recuerda que la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que experimentamos. En el budismo se habla de la mente de principiante, esa disposición a mirar cada instante como si fuera la primera vez. Cuando cultivamos esta mirada, todo se vuelve nuevo. El sol que entra por la ventana, el canto de un pájaro, la sonrisa de un ser querido. Nada es rutinario, todo es milagro. Esa frescura es fruto de vivir en el presente, de no dar por sentado lo que tenemos. El presente siempre es nuevo, pero solo lo percibimos si estamos despiertos. Fluir con el presente no significa ignorar la responsabilidad sobre nuestra vida. Al contrario, nos hace más responsables, porque cuando estamos presentes, elegimos con más claridad. No actuamos por hábito o impulso, sino desde la conciencia. Así, nuestras decisiones son más sabias, nuestras palabras más cuidadosas, nuestros actos más compasivos. La presencia transforma no solo nuestra experiencia interior, sino también nuestro impacto en el mundo. El presente es también el lugar del amor.
Cuando no estamos presentes, aunque estemos físicamente con alguien, no estamos realmente ahí. Pero cuando nos entregamos a la hora, el vínculo se profundiza. Miramos a los ojos con atención, escuchamos con el corazón, tocamos con ternura. El amor florece en el presente, porque no está contaminado por culpas pasadas ni miedos futuros. Amar aquí y ahora es la forma más auténtica de amar. La enseñanza de fluir con el presente también nos libera del peso del yo rígido. El ego necesita construirse con historias del pasado y expectativas del futuro. En el presente, el ego se disuelve, porque aquí no hay historia que defender ni imagen que sostener. Solo hay conciencia pura, libre y abierta. Esta disolución no es pérdida, es liberación. Es despertar a nuestra verdadera naturaleza, más allá de las máscaras. Fluir con el presente es, en última instancia, despertar. Buda no habló de alcanzar algo extraordinario, sino de despertar a lo que siempre estuvo aquí. El despertar no está en un cielo lejano ni en una meta futura. Está en abrir los ojos a este instante. Cuando dejamos de dormir en recuerdos y proyecciones, la realidad se muestra en toda su plenitud. El presente es el portal hacia lo eterno, hacia lo que nunca nace ni muere. Practicar el fluir con el presente es el cuarto gran pilar del budismo práctico para dejar ir y permitir que la vida fluya. Cada vez que regresamos a este instante, dejamos atrás cargas innecesarias y nos encontramos con la vida en su forma más pura. Descubrimos que la plenitud no está en otro lugar, sino aquí, esperando en silencio a que despertemos. Si deseas continuar explorando cómo vivir en el presente puede despertar tu conciencia y transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos aprendiendo a soltar, a fluir y a despertar a la realidad más profunda que ya habita en nosotros, la confianza en el fluir del universo. Confiar en el fluir de la vida es la consecuencia natural de haber comprendido la impermanencia, el desapego y la aceptación. No se trata de un acto ingenuo de creer que todo saldrá bien porque sí, sino de un estado profundo de sabiduría que reconoce que, aunque no podamos controlar los acontecimientos, existe un orden más grande que sostiene cada experiencia. En el budismo práctico, esa confianza se nutre de la comprensión de que todo surge por causas y condiciones, que nada está aislado y que lo que ocurre es parte de una red infinita de interdependencia. Dejar ir y confiar es soltar la necesidad de tener todas las respuestas y abrirse a la certeza de que la vida, aun en sus giros más dolorosos, tiene un propósito que nos conduce al despertar. La desconfianza en la vida surge de la ilusión de que estamos separados del todo. Creemos que somos individuos aislados, luchando contra un mundo hostil, y desde esa percepción nace la ansiedad, el miedo y la necesidad de controlarlo todo. Pero cuando comprendemos la interconexión, descubrimos que formamos parte de un tejido inmenso, donde cada hilo tiene su lugar. Como una ola que cree ser independiente del océano, vivimos con miedo hasta que recordamos que siempre hemos sido agua. La confianza entonces no es un acto ciego, es un reconocimiento. Si soy parte del todo, el todo también me sostiene. Confiar en el fluir del universo no significa que no habrá dolor ni dificultades. Significa que incluso en medio del dolor hay un sentido. Las pérdidas, las rupturas, los fracasos no son accidentes sin sentido, son parte de un proceso más amplio de transformación. En la visión budista, cada experiencia difícil es una oportunidad de despertar. Confiar es saber que la herida puede volverse maestra, que la caída puede ser semilla de una nueva vida. Desde esa confianza, no necesitamos aferrarnos ni resistirnos, porque sabemos que todo, de algún modo, está contribuyendo a nuestro camino. El gran obstáculo para esta confianza es la mente que exige certezas. La mente quiere garantías. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿Qué será de mí?
Pero la vida nunca ofrece esas garantías, porque el futuro es incierto por naturaleza. La confianza es soltar esa necesidad de certezas y descansar en la seguridad de lo incierto. Es comprender que no necesitamos ver todo el camino para dar el siguiente paso. Basta con confiar en que cada paso revelará el siguiente. En la práctica cotidiana, confiar en el fluir del universo significa abrirnos a la espontaneidad. Muchas veces planeamos cada detalle y nos frustramos cuando las cosas no resultan como imaginamos. Pero, ¿cuántas veces esos giros inesperados han resultado ser bendiciones ocultas? ¿Cuántas veces un fracaso abrió la puerta a una experiencia más profunda? La vida, al fluir, nos lleva a lugares que nuestra mente limitada jamás hubiera planeado. La confianza nos permite recibir lo inesperado con gratitud en lugar de con miedo. También significa soltar la necesidad de comparar nuestro camino con el de los demás. Cada vida fluye a su propio ritmo, con sus propias lecciones y desafíos. La confianza nos ayuda a aceptar que no estamos atrasados ni adelantados. Estamos justo donde debemos estar. Esta comprensión trae un alivio inmenso, porque dejamos de vivir bajo la presión de estándares externos y comenzamos a respetar el ritmo único de nuestra existencia. El budismo nos invita a cultivar esta confianza a través de la observación de la naturaleza. El sol sale y se oculta sin que lo forcemos. Las estaciones cambian sin que intervengamos. La semilla germina, crece y da frutos siguiendo un orden que no depende de nuestra voluntad. La vida fluye y nuestra tarea no es controlarla, sino aprender de ella. Cuando observamos la naturaleza, recordamos que también somos parte de ese orden. Así como la flor florece en su tiempo, nosotros también estamos en un proceso perfecto, aunque a veces no lo comprendamos. Confiar en el fluir del universo también implica confiar en uno mismo. No en el ego, sino en la sabiduría interior que cada uno posee. El budismo enseña que la naturaleza de Buda habita en todos los seres. Una conciencia pura, libre y luminosa que siempre está presente, aunque quede cubierta por la ignorancia y el apego. Confiar en la vida es confiar en esa naturaleza interior, en que, pase lo que pase, tenemos dentro de nosotros la fuerza para atravesar las tormentas. Esa confianza interior es la que nos permite mantenernos en pie cuando todo alrededor parece derrumbarse. Muchas veces confundimos confianza con pasividad, pero son muy distintas. Pasividad es no actuar, dejarse arrastrar sin conciencia. Confianza es actuar con sabiduría, sabiendo que no podemos prever todos los resultados, pero confiando en que cada acción será semilla de transformación. La confianza no es cruzarse de brazos, es caminar con fe, aunque no sepamos todo lo que vendrá. Cuando vivimos desde la confianza, la ansiedad se disuelve, el miedo al futuro se suaviza, porque comprendemos que el futuro nacerá del presente, y mientras vivamos el presente con conciencia, el futuro será fruto de esa siembra. La confianza nos devuelve a la hora, porque nos recuerda que este instante es suficiente. No necesitamos controlar lo que vendrá, solo necesitamos vivir plenamente lo que está aquí. La confianza también transforma nuestras relaciones. Cuando desconfiamos, intentamos controlar al otro, imponerle, protegernos constantemente de posibles traiciones o pérdidas. Cuando confiamos, dejamos espacio para que el otro sea, para que el vínculo fluya con libertad. La confianza no es ingenuidad. Sabemos que la vida es incierta y que todo puede cambiar, pero elegimos vivir desde la apertura en lugar de la sospecha constante. Este tipo de confianza genera vínculos más sanos, más auténticos, más humanos. En la dimensión espiritual, confiar en el fluir del universo es abrirse al misterio. La mente racional siempre busca respuestas, pero hay preguntas que trascienden la lógica. ¿Por qué ocurre el dolor? ¿Por qué ciertos caminos se cierran? ¿Qué hay más allá de la muerte? El budismo nos recuerda que no todo puede ser comprendido intelectualmente,
pero todo puede ser vivido con sabiduría. La confianza nos permite habitar ese misterio sin desesperación, con serenidad. Esta confianza se entrena. No surge de un día para otro, sino de pequeños actos cotidianos. Confiar en que una respiración profunda puede calmar la mente. Confiar en que un momento de silencio puede traer claridad. Confiar en que aunque no entendamos ahora un desafío, en el futuro veremos su sentido. Cada acto de confianza fortalece la semilla de serenidad en nuestro interior. A medida que cultivamos esta confianza, descubrimos que no estamos solos. El universo, en su fluir, siempre nos acompaña. A veces lo hace a través de personas que aparecen en el momento justo, otras veces a través de intuiciones profundas, otras veces a través de las lecciones ocultas en los momentos más difíciles. La confianza nos abre los ojos para ver estas señales, para reconocer la guía que siempre estuvo presente. Fluir con confianza en la vida es el quinto gran pilar del budismo práctico. Nos libera de la ansiedad, del miedo y de la ilusión de control. Nos enseña a caminar ligeros, abiertos al misterio, agradecidos por cada instante. La confianza nos recuerda que no hay nada que temer, porque somos parte del todo y el todo nos sostiene. Si estas enseñanzas han resonado en tu corazón y deseas seguir profundizando en la práctica de confiar en el fluir de la vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos seguiremos explorando cómo el budismo práctico nos guía hacia una existencia más libre, plena y en armonía con el universo.